Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes con todos. Bien. ¿Ya, Danixa? Ya está. Ya. Bien. Buenas tardes, joven Nicolás Pedro Licema Guevara. En primer lugar, quiero agradecer y saludarle y darle gracias por aceptar darnos esta entrevista sobre el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Quiero hacer un breve resumen sobre este régimen de admisión temporal en el mismo estado. Nos dice la teoría que este régimen permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías con admisión, suspensión del pago de los derechos arancelarios y los impuestos, siempre aplicables a la importación para el consumo y recargas de corresponder siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser reexportadas en un plazo determinado, sin experimentar modificación alguna, con excepción de la disposición moral originada del uso que haya hecho de las mismas. Voy a dar paso a mi compañera para que continúe con los interrogantes que vamos a plantear con respecto a este régimen, pero también quería pedirle que nos dé con su experiencia un breve resumen sobre lo que trata este régimen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la Escuela de Comercio y Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional Perro y Gallo. En esta oportunidad, para mí es un distinguido honor dirigirme hacia su persona y a la vez contribuir con un poco de la experiencia profesional y académica que me brindó mi casa de estudios para que ustedes mejoren su formación en el campo profesional. Cuando hablamos de este régimen de admisión temporal, lo primero que nosotros tenemos que entender sobre la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, a manera de preámbulo, hay un poco de eco por ahí, es el tema de la ley. Esta ley, recuerden que entra en vigencia por iniciativa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y pues fue plasmado en la legislación, en la Ley General de Aduanas 1053, pero la Ley General de Aduanas 1053 estipula, ¿no?, específicamente en sus artículos para ambos en lo que respecta a los regímenes de importación y su reglamento adicionalmente, ¿no? Entonces, para un profesional de negocios internacionales o de comercio exterior, es muy importante que académicamente conozca la ley y el reglamento, dado que su modificación dependería de un decreto, ya sea supremo o un decreto legislativo, ¿no? Entonces, por eso es de mucha importancia en la formación en la universidad. Ya con lo que respecta al procedimiento aduanero, el procedimiento del régimen aduanero, se recomienda a los profesionales, ¿no?, que se actualicen de manera permanente, especialmente por la última modificación que ha tenido este régimen en lo que respecta a su procedimiento en octubre del 2020, ¿no?, para de alguna u otra manera virtualizar o digitalizar, o para emplear el término correcto que emplea SUNAT, es generar una forma electrónica de la documentación, ¿no?, o de la diligencia, ¿no? Ese creo que sería mi recomendación y un preámbulo para hablar del régimen. Bien, muchas gracias, profesor. Ahora pasaremos para hacerle las preguntas respectivas con respecto a este régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Con respecto a la aplicación práctica de este régimen, ¿es igual que lo establecido por los procedimientos según la SUNAT?
Sí, en realidad el nuevo procedimiento, como ven, esto ha sido nuevo, la experiencia para con el COVID-19, lo que hemos vivido, es de que principalmente en lo que yo me desenvuelvo es en la asesoría para la empresa de importaciones Bielsa y en lo que es importaciones de vidrio y aluminio. Entonces, mi experiencia va por ese lado y les puedo contar de que el momento de la pandemia, principalmente, es de que la SUNAT en verdad demoró demasiado para generar un nuevo procedimiento. Entonces, iban avanzando y bueno, los que padecimos las deficiencias técnicas fueron las empresas de provincia, ¿no? Entonces, principalmente, muy de la mano, ya se necesitaba un operador logístico, principalmente de Lima, porque si nosotros, en este caso, tuvimos que cambiar de operador logístico a uno de Piura por un tema de contenedor, porque nosotros antes traíamos contenedor lleno y luego al cambiarnos a Piura, hicimos ya contenedor flat, o sea que no tenía techo, por el tema de que un trabajador se cortó la mano al momento de descarga aquí en Chiclayo. Entonces, por eso es de que nosotros en ese sentido vemos de que hubo una deficiencia por parte de la SUNAT para actualizar o no tener un plan de contingencia o un procedimiento de contingencia para de manera electrónica generar el procedimiento, ¿no? Porque como le digo, la ley y el reglamento no se ha modificado en absoluto, porque eso está estipulado en ley y reglamento. Primero sale la ley y posteriormente, meses después, sale el reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿no? Entonces eso no ha cambiado. Lo que cambia, como le digo, administrativamente es el procedimiento. Entonces, me apena mucho decirlo que la SUNAT en ese sentido no tuvo una rápida capacidad de respuesta para con las operaciones, generando que, por ejemplo, en ese entonces se incrementaron las tarifas del servicio logístico. Entonces, impactando, porque nosotros no podíamos llevarlo desde la parte de la consultoría comercial o del área comercial, no podíamos contribuir mucho en la parte de la administración documentaria o de la diligencia. Entonces, por eso es de que se incrementaron los costos en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que esa es mi recomendación. Espero que este procedimiento permanezca o en todo caso lo tengan como un plan de contingencia, ¿no? Bien, profesor. Esto nos va a servir para un poco más saber sobre la pregunta que le acabamos de hacer. Siguiendo con la siguiente pregunta, con respecto al régimen de admisión temporal para la exportación en el mismo estado, ¿qué aspectos usted considera los más importantes para el beneficio de la empresa donde trabajó o donde está actualmente laborando? Profesor, su audio está apagado. Sí, o sea, en mi experiencia profesional he podido vivenciar este régimen de admisión temporal para reexportación en varios aspectos, ¿no? En el sentido, principalmente con la empresa que evaluamos para el tema de envases o embalaje, principalmente, ¿no? Hubo una consultoría con el tema de bebidas, ¿no? Entonces, para este tema de las bebidas, los envases que nosotros enviábamos, o sea, sí obtienes un beneficio, ¿no? Porque ya no es necesario que tú importes, porque hay productos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, llamémosle nosotros lo que estamos haciendo era aguardiente, en donde no podíamos obtener otro tipo de beneficios, como es, por ejemplo, el drawback. Y entonces nosotros nos acogimos a este régimen para traer las botellas y tengamos suspendidas el pago de impuestos, ¿no? Solamente con la mera garantía nada más. Entonces, los beneficios existen, están para el tema con el tema de los envases, ¿no? Principalmente de comercio exterior, a mi experiencia. Bien, profesor. Y con respecto a la garantía que exige la SUNAT para la aplicación de este régimen, ¿qué instrumentos
financieros utiliza la empresa para poder constituir esta garantía? Para constituir la garantía se recomienda que la empresa tenga una sólida, llamémosle área contable. ¿Por qué? Porque la garantía es variable, no es fija. O sea, tiene un 50% fija y un 50% variable. La parte fija es establecida por los derechos o lo que tú estimaste como empresario, estimaste o calculaste sobre cuánto será tu valor. Hay un eco ahí, alguien tiene su audio prendido, por eso hay un eco. Le decía de que entonces tú estimaste cuánto va a ser el valor de liquidación de la mercancía. Entonces, ese valor cuando tú le estimas como empresario, estimas el valor de liquidación, ese valor de liquidación o de los impuestos aplicables, se le tiene que agregar una tasa de interés que es proporcional al número de días que tú vas a usar del plazo, ¿no? En este plazo, como te dan más o menos año y medio, pero como le digo, en el caso de ser envases de comercio exterior puede aplazarse hasta 6 meses más, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente el beneficio está por el lado de que para la parte de la empresa, como maneja su contabilidad, la empresa lo recomendable, como es lo que tú vas a establecer como la garantía, es como que tú te anticipas a cuánto tiempo vas a usar ¿cómo se llama? De la prórroga de tiempo que te dan del plazo de vigencia. Entonces, es importante que esté alineado con las declaraciones mensuales que tiene la empresa y la declaración anual, porque en la declaración mensual, tú lo que vas a tener principalmente es por así decirlo, un abono de la garantía en función a llamémosle así, al tema eh, del valor de liquidación más la tasa anual en moneda extranjera, ¿no? Entonces, ya saben que de manera actualizada, ¿no? Convertida de anual a mensual o por día. Entonces, lo que le va a generar a la empresa en la contabilidad mensual, es proporcional a eso. O sea, se da en el momento de la importación. Pero imagínate que tú te pasas del mes, ¿no? Utilizas 2 meses, 3 meses. Entonces, la contabilidad lo que va a generar, si bien la importación, lo que tú vas a generar en términos contables es un flujo de intereses, ¿no? Entonces, estos tienen que registrarse prácticamente como gastos. Entonces, y que efectivamente tienen que ser estimados para el lado ¿cómo se llama? De la declaración anual de la empresa en lo que respecta, ¿no? Pero como netamente es una salida de dinero y no en asientos contables, no termina en las arcas de la zona, solamente es un desembolso de dinero, o sea que esa garantía, que bien se convirtió en un gasto, te genera una contrapartida, una cuenta de haber, te genera una cuenta de haber. En esa cuenta de haber contable, lo que vas a encontrar ahí por la garantía es una cuenta por cobrar. ¿Me entiendes? O sea que en términos de estado financiero, tú no ganas ni pierdes. ¿Por qué? Porque por eso va a depender de si se hace efectiva o no se hace efectiva la garantía. Porque si la garantía no se hace efectiva, o sea, quiere decir que no se nacionalizó la mercancía o no te excediste, o lo que nosotros le llamamos la culminación del régimen, si el régimen de admisión temporal para la exportación en el mismo estado no culmina, quiere decir que tú vas a tener la cuenta por cobrar todavía. ¿Sí? Pero si ya ha culminado por cualquiera de los 3 incisos que establece el reglamento del régimen, entonces se va a convertir en un gasto administrativo, gasto de venta, según lo haya establecido la contabilidad, ¿no? Correcto, profesor. Doy pase a mi compañera Sofía para que le pregunte las 2 o 3 preguntas. Bueno, buenas tardes, licenciado. Voy a continuar con las preguntas. Y bueno, si usted tuviera la oportunidad de hacer algunos cambios a este régimen,
¿cuál sería su sugerencia? Bueno, particularmente, o sea, yo no haría ninguna recomendación de manera empírica, sino recomendaría a alumnas, como en el caso de su profesión de ustedes, hacer una investigación científica respecto a la elasticidad, tanto en el valor de la garantía o la tasa, llamémosle la tasa en moneda extranjera, la TAMEX, o a la vez la garantía y también de los plazos para ver si eso incentiva la mayor que traigan más cantidad de mercancías. Me dejo entender, o sea, para que haya un beneficio de la interacción en el comercio, ¿no? Principalmente esa sería una de mis grandes recomendaciones, ¿no? Porque lo que se quiere es incentivar la actividad de comercio exterior y a la vez mejorar la actividad económica. Entonces, la actividad económica va por ese lado, ¿no? Va por el lado de ampliarles el tiempo de vigencia, que ya no sea, supongamos que ya no sea de año y medio, sino que sea de 2 años y una extensión de vigencia de 2 años. Pero lógicamente, ¿eso en qué va a impactar? Obviamente podría beneficiar a la actividad económica, sí, no se sabe, porque eso es un tema elástico. Y la otra variable que me gustaría estudiar ahí sería el tema del impacto en la recaudación que tendría fiscal, ¿no? Que tendría la SUNAT, porque la SUNAT genera también, es su fuente de recaudo fiscal. Entonces, eso es una primera recomendación. La otra recomendación que yo establezco es de que principalmente en lo que es las recomendaciones, es de que para el tema de en lo que respecta a la lista de bienes que pueden ser, ¿no? Recuerden que la lista está establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas de los bienes que pueden acogerse a este régimen. Entonces, yo recomendaría ampliar este paquete, así como también actualizarlo con la evidencia empírica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los productos estrellas? ¿Cuáles son los productos que tienen mayor frecuencia? Y de repente en este paquete requiera una actualización en lo que refiere a estas líneas de productos que están establecidas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, no hay un estudio técnico al respecto que diga si una actualización ha identificado a tal productos, por ejemplo, que tienen alta rotación y productos que tal vez tienen rotación, pero que no le generan fisco, o sea, no le generan recaudación fiscal a la SUNAT. Entonces, este tipo de estudios que son objetivos, por así decirlo, son muy importantes. A su parte, otra recomendación que yo podría hacer con respecto a es que, por ejemplo, cuando se habla de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, es de que se puede traer tipo de maquinaria tecnológica, ¿no? Para desarrollar lo que es la innovación y el desarrollo e investigación, ¿no? En el campo ¿cómo se llama? De investigación. Por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, el tema de los microscopios, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por ejemplo, lo que está trabajando el tema de canales hidráulicos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de negocios internacionales, unos simuladores de juegos de negocio que tranquilamente podríamos recibirlos y luego poder regresarlos al país, ¿no? Sin suspensión, ¿no? Y lógicamente, como establece este régimen y que da beneficio a instituciones, es de que haya una participación más activa, por ejemplo, en este caso de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para que se puedan acoger este tipo de beneficios y no solamente eso, sino también capacitar a las empresas locales que tendrían como una de las alternativas este régimen, ¿no? Que en la práctica el gran beneficio económico está por el lado de la innovación, dado que en el tema monetario se podría incluso evaluar otras herramientas financieras como actualmente la incorporación tecnológica que se viene haciendo en las empresas de aquí Lambayeque es más mediante la herramienta de leasing, ¿no? Entonces va por ahí mi recomendación específicamente para cada agente económico, ¿no? Ok. Y voy a ponerle un caso, un ejemplo mejor, porque justo estaba hablando usted
del plazo de tiempo que dan, que es de 1 año y medio, ¿cómo sería si lo dieran 2 años? Entonces, le voy a dar un caso. Por ejemplo, yo estoy encargada de hacer una obra privada. Entonces, yo importo maquinaria de China, pero no planeo quedármela, sino exportarla, usar este régimen. En este caso, si la obra dura 3 años y el plazo máximo en este régimen es de 18 meses, ¿qué podría hacer? No, o sea, yo, por ejemplo, yo soy especialista en proyectos de inversión. Entonces, cuando supongamos de que, llamémosle que el proyecto de inversión, como usted dice, esta obra privada, este es un proyecto de inversión, llamémosle civil o de repente una planta, ¿no? Entonces, se requirió esta máquina como ensayo o prueba o puesto en marcha de la máquina o de la planta por un tiempo, por un piloto, qué sé yo, y se pretende regresar, ¿no? En este caso, lo que va a pasar, primero es de que sí existen los proyectos, ¿no? Existe, lo que sí es bastante largo es el tema de los 3 años, ¿no? Entonces, prácticamente en este caso, la empresa que hizo que se acogió a la misión temporal para reexportación en el mismo estado, lo que tiene que hacer es prácticamente solicitar ya prácticamente llamémosle la finalización del régimen, ¿no? O la solución del régimen. ¿Por qué? Porque al ya culminar el régimen, prácticamente la SUNAT se va a quedar con, ¿cómo se llama? Con la garantía, ¿no? Entonces, lo recomendable para la empresa que está importando o está acogiéndose a este régimen de admisión temporal es de que lo más pronto que él se dé cuenta que el proyecto ya se esté pasando, por ejemplo, si imagínate que está monitoreando la máquina con su programa que es el MS Project, supongamos que con el MS Project está monitoreando los tiempos y se da cuenta ya de que efectivamente la máquina no lo va a usar 1 año y medio, porque este medio año extra no es para este tipo de maquinaria. Usualmente la SUNAT no le da los 6 meses extra a la maquinaria, sino más a productos de menor valor económico, ¿no? Como son los envases. Entonces, prácticamente yo la recomendación que le haría a la empresa es que monitorear que esté dentro de ese plazo de 1 año y medio, ¿no? Entonces, si considera que se va a pasar, es recomendable que dé solución, haga efectiva la garantía, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente cuando uno, llamémosle así, hace la reexportación en el plazo, lo que van a hacer es devolverte la garantía siempre y cuando la empresa no tenga deuda con la SUNAT, por así decirlo, ¿no? Entonces, prácticamente la SUNAT te da un promedio de 5 días, si es que tú tienes deuda, para que ellos, tú puedas subsanar la deuda, ya sea si esta deuda es menor o mayor a la garantía. Entonces, si es menor o mayor, igualito ellos te dan los plazos de 5 días para hacer subsanar. Caso contrario, ellos ya no van a emitir la nota contable, ¿no? Entonces, mi recomendación es por ese lado, o sea, prácticamente el régimen finalizaría con la obtención de la SUNAT por parte de la garantía. Entonces, la SUNAT no se vería perjudicado para nada, ¿no? El Estado no se vería perjudicado para nada. Y la empresa tampoco se vería perjudicada porque prácticamente ya se va a quedar con la mercancía, ¿no? Prácticamente. Entonces, lo que sí tendría problemas es para el tema contable, como le dije. ¿Por qué? Porque en nuestra contabilidad actual, o la contabilidad actual va a depender de cómo se han llevado estos asientos, porque si yo por finalizada ahí, como es un plazo más de 1 año, entonces la SUNAT también te va a pedir el orden de tu contabilidad para que, ¿cómo se llama? Para el tema para que lo incorpores como un gasto más, como un gasto, ¿no? Un gasto más el pago de impuestos, ¿no? Entonces, va por ahí mi deducción, ¿no? Prácticamente, como le digo, en términos sencillos, es que si se excede o sea, del plazo y medio, o mejor dicho, la mercancía se va a quedar 3 años, prácticamente es como si se concluye que la maquinaria importada de China va a ser nacionalizada, ¿no? O sea, prácticamente quedaría como importada y la SUNAT se quedaría con la garantía que es equivalente al valor de los derechos de importación más
la tasa anual en moneda extranjera actualizada al periodo en el que estuvo la mercancía con suspensión de derechos arancelarios, ¿no? Ah, ok. Entonces la única solución es que se nacionalice la maquinaria, por así decirlo. No existe no sé, no existe algo para aplazar el tiempo, no, perdón, el plazo, no hay como que documentación para aplazar, o no existe eso. No, en realidad no tiene otra alternativa porque en los regímenes de importación solamente tiene esas 3 alternativas, ¿no? Entonces, ya no tendría otra herramienta para aplazarlo, por lo menos a una prórroga de 3 años, ya no tendría otra herramienta, ¿no? Ya no tendría otra herramienta. Ya, ok. Bueno, hasta ahí son las preguntas de la entrevista por mi parte. Muchas gracias por su tiempo y por habernos concedido la entrevista. Muchas gracias a usted. ¿Alguna recomendación antes de finalizar la entrevista? ¿Algo que quiera aclarar? Bueno, muchísimas gracias más bien por la dedicación a aprender más sobre este régimen. Creo que las recomendaciones ya le he dado por el lado de la parte durante la entrevista, creo que lo he dado. Entonces, nada más que eso, desearle los mejores éxitos en su formación académica y que estudie más al respecto en el caso de este régimen, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.